capítulo 1, verso 2 al 4. La palabra de Dios dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, gracias te damos, te bendecimos y te adoramos. Nos presentamos delante de ti dándote gracias en esta noche. Te pedimos que bendiga nuestras vidas y que, oh Dios, nos ministre con el poder de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Muchas gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. He titulado este mensaje, Gloria al Señor. Somos bendecidos a través de las pruebas. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden creer eso? Somos bendecidos a través de las pruebas. No debiera de ser así, pero es así. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios nos los enseña. Y mire lo que dice aquí el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, gloria al Señor, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que las pruebas van a traer gozo. Imagínese usted, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira lo que produce la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, dice, cosa alguna. Gloria al Señor. Hay veces cuando estamos pasando por pruebas o estamos pasando por momentos difíciles, lo que hacemos es renegar, lo que hacemos es ponernos bravos, reclamarle a Dios aún, porque siendo su hijo, estamos pasando por esos momentos. Y en vez de glorificar a Dios, en vez de darle gracias a Dios por esa prueba, porque algo trae esa prueba para nuestras vidas. Porque si la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, quiere decir que cuando hay un hijo, una hija de Dios pasando por prueba, es porque es para bien. Amén. Entonces nosotros tenemos que dar gracias a Dios, aleluya, por todas las cosas que nos toca de vivir. Yo analizando la muerte aún de los apóstoles, de los que caminaron con Cristo, no tuvieron una muerte muy buena. Todo fue una muerte trágica, una muerte terrible. Les tocó de morir, les tocó de padecer. El Señor me regaló una enseñanza, la estaré compartiendo a ustedes, que habla sobre Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Dice que decapitado. ¿En dónde estaba Juan Bautista cuando murió? ¿Cuánto me pueden decir? En la cárcel. Y dice que murió decapitado. ¿Y quién era Juan Bautista? ¿Qué era de Jesucristo? ¿Ah? Primito hermano. No era discípulo. Era primito hermano. Hijo de dos hermanas. Elizabeth era la mamá de Juan y María era la mamá de Jesús, y eran hermanitas. Imagínense, y Jesús dejó que mataran al primo en la cárcel. Entonces hay muchas veces que nosotros cuestionamos: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me toca de morir así? ¿Por qué esa enfermedad? No, mejor me hubieran puesto una enfermedad más suavecita.
Porque hay unos que no quieren morir con una enfermedad fea, sino con una enfermedad de estrato 50. Porque hay enfermedades de estrato 1, estrato 0. La mayoría de los seres humanos, cuando pasan por circunstancias difíciles, tratan de huir de ellas. No quisiéramos, hermano, realmente, no quisiéramos pasar, porque aquel que dice que le gustaría pasar por una circunstancia difícil es como mentiroso, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta de pasar por circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero nosotros tratamos aún de huir y resguardarnos en algún tipo de esconderijo, podemos decir. O sea, tratamos de escondernos a que no nos vean. Queremos vivir en el confort. Queremos vivir en las burbujas que brinda el mundo. Y si no pueden huir de los problemas, tratan de evitarlo a toda costa. Tratamos de evitarlo a que no nos vengan. No importa si eso significa mentir o significa pecar. O sea, si nos toca mentir, mentimos. Si nos toca de pecar, pecamos, por tal de evitar de pasar por donde Dios ha dicho que tenemos que pasar. Oigan bien, si el resultado es beneficioso y este estado de confort y de aún de aliviar las pruebas termina siendo la tendencia común de nuestro día a día. Generalmente cuando hablamos de pruebas vienen conceptos que no son muy gratos a nuestra mente. De hecho, las pruebas y problemas tienden a ser sinónimo entre sí. Y si tuviéramos que nombrar estos invitados que no deseamos en nuestras vidas, creo que la prueba estaría en el primer lugar de nuestra lista. No quiero pasar, no quiero vivir por pruebas. Aún el mismo Jesús, estando pasando por prueba, dice que fue probado en todo, tentado en todo. Y en el momento de la prueba de la muerte, que le tocó de morir, llegó un momento en que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, dijo: Padre, si es posible que pase esta copa. O sea, si se puede, pues, pero que no se haga mi voluntad. O sea, Jesús estaba tratando de que si era posible que el Señor hiciera algo diferente a la cruz, a morir en la cruz. Pero le dijo: pues que se haga tu voluntad. Es lo que aquí el Señor nos está hablando, mis amados hermanos. El Señor nos ha hablado en su palabra y nos dice que el concepto de tener las pruebas es muy diferente al que entendemos, ya que al tener a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, podemos por su gracia sostener la convicción de que si somos dichosos en las pruebas, que las pruebas cumplen un claro propósito para desarrollar nuestro carácter. Porque muchas veces, si no pasamos por prueba, no moldeamos nuestro carácter. No escuchamos la voz de Dios. Seguimos con la misma rebelión. Pero ¿sabe cuándo hay veces que nos detenemos? Cuando hay pruebas. Hace frenar a la persona, por muy desenfrenada que vaya en este mundo. Y podemos decir que dichosos somos en las pruebas. Santiago, en el capítulo 1, en el verso 2 dice: hermanos míos,
tened por sumo ¿qué? Gozo. Cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. Ahí está la palabra. Tened por sumo gozo cuando os halléis o cuando os estéis en diversas pruebas. Y no está diciendo en una prueba, porque hay gente que dice, parece que tuviera las 7 plagas de Egipto, las 10 plagas dicen. Parece que tuviera un bulto de sal. Y empiezan a decir y a cuestionar. Pero aquí la palabra de Dios no nos está hablando de una prueba. Nos está hablando de diversas pruebas. Eso quiere decir que nosotros no estamos exentos de pasar por diferentes pruebas. Termina la una y puede venir la otra. Se acaba la una y viene la otra. Pero mi amado hermano, lo más importante es mantenernos firmes. Mantenernos firmes. Porque si cuando viene una prueba salimos huyendo o salimos corriendo, eso quiere decir que no estamos preparados. Usted ha visto que el soldado acaba de pelear en una batalla y se prepara para pelear la otra. Y se prepara para la otra. Él no deja el arma y dice, no, ya yo no voy más. No, él se prepara para cuantas batallas vengan. Así somos nosotros, mi amado hermano. Debemos de estar preparados para todas las batallas que vengan, porque van a venir diferentes pruebas. Pero lo más importante, que en esas diferentes pruebas que nos toca de vivir, ahí el Señor está con nosotros, aleluya, para darnos la victoria en el medio de esas batallas. Gloria al Señor. El Señor dijo, yo estaré contigo hasta el final. Y eso quiere decir que en las pruebas el Señor está con nosotros. ¿En cuál prueba? Diversas pruebas, dice la palabra. Hay pruebas de enfermedad, hay pruebas de ataques, hay pruebas económicas, hay pruebas, hermano, de diferentes, dice, diversas pruebas. Eso quiere decir que es una diversidad de pruebas. Gloria al Señor. Y dice, tener por sumo gozo. O sea, nosotros no tenemos el gozo porque estamos viviendo la prueba. No, nosotros estamos gozosos porque estamos seguros que aunque estamos en la prueba, aunque venga la enfermedad, aunque venga la epidemia, aunque venga lo que quiera venir, Dios está con nosotros. Por eso debemos de estar gozosos, porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Por eso es que debemos estar gozosos, porque el Señor nos va a dar la victoria. Gloria al Señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice que produce paciencia. Gloria al Señor. Entonces, en la prueba lo que hay que tener es paciencia. Y por eso siempre hay una palabra en uno: no te preocupes, sigue adelante, confía en Dios, no te desespere. Pero ¿hasta cuándo? Dice la persona. Pero es que ya son muchas. Es que y se sulfura. Ten paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tenga paciencia. Aleluya. Gloria al Señor. Me vi un programa que hay por allí de un hombre que la mujer, cuando quería irse para la calle, se ponía a pelear con él. Algo se inventaba y peleaba con él. Y ya él veía que cuando le estaba buscando pelea era porque quería irse para la calle. Y él mismo le decía, vete, si quieres ir para la calle, vete. Se la estaba haciendo con otro. Y él sabía, vete. Porque no hay cosa más linda que la tranquilidad, que la felicidad. Decía él, yo soy feliz, yo soy tranquilo. Es que no me pongas lío, vete. Y la mujer se iba.
Entonces la mujer le decía a la amiga que cada vez que ella quería salir le buscaba pelear al marido. Pero como ya la conocía, y la otra decía, yo quisiera tener un marido como el que tú tienes, que me dejara salir así, que me dejara hacer lo que yo quiero. Hermano, y un día la mujer decidió de irse de la casa y cogió su bolso, maleta y dijo, me voy. Y le dijo él, bueno, que te vaya bien. Ay, así. Es que me voy, que no vuelvo más. Sí. Bueno, tranquila. Vaya bien. Entonces tú te vas a quedar. Yo soy tranquilo. Yo soy feliz. No hay cosa más linda que la tranquilidad. No hay cosa más bonita que la tranquilidad. Es que váyase. Y eso que no se ha leído a Santiago. Hermano, ella pensó que él iba no, se quedó fresquecito, que te vaya. No, pero es que no vengo más. Bueno, bien. Vete. Pero entonces no me vas a reclamar. Y no. Yo toda la vida he estado tranquilo. Y no hay cosa más linda que estar tranquilo. Gloria al Señor. La dicha, hermano, de estar en medio de las pruebas. La dicha. El apóstol Santiago toma al comienzo de su epístola una forma que tal vez poco esperarían, ya que nos dice que debemos considerarnos a nosotros mismos dichosos en medio de las pruebas. Y con esta declaración el apóstol nos dice claramente que debemos de tener la convicción de que el estado de pasar por algún tipo de prueba es un estado que finalmente se transformará en una dicha, en una bendición, en una victoria. Porque nadie puede decir yo estoy en victoria si no ha pasado por una prueba. Nadie puede decir yo he sido sano sin no haber estado enfermo. Nadie dice yo he sido libre sin haber estado atado. Y nadie dice yo he sido salvo sin reconocer que estaba perdido. Por lo tanto, ahora nosotros reconocemos que somos salvos, que el Señor nos ha sanado, que el Señor nos ha liberado, que el Señor está con nosotros. Hemos pasado por toda esa, mi amado hermano, y hoy nosotros podemos cantarle y adorarle a Dios. Eso quiere decir que el Señor seguirá con nosotros, dándonos la victoria en las diversas pruebas que han de venir. No importa que vengan, lo importante es que el mismo Dios la victoria ayer nos la da mañana y nos la da siempre. Aleluya. Nos sana siempre, nos liberta siempre. Él es el quien nos levanta cada mañana. Él es el quien hace que respiremos. Él es el que hace que caminemos. Él es el que hace que nosotros veamos. ¿Cuántos ciegos no hay? ¿Cuántos paralíticos no hay? ¿Cuántos entubados no hay? Que no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Y con todo lo que nos ha tocado de vivir, el Señor nos ha guardado de las diversas pruebas. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie considera la prueba como una oportunidad para estar alegre, aún y comer tranquilo. Porque la mayoría de nosotros no consideramos las pruebas como una dicha. Pero aún así el apóstol Santiago nos manifiesta lo siguiente en el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, es una dicha. Él lo tiene como una bendición. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aleluya. Yo no sé por qué pruebas.
Puede estar pasando cada quien, pero cada quien le toca de vivir su momento, hermano. A cada quien le toca de vivir su hora. Pero lo único que sí yo quiero dejarle escrito, dicho en su mente, en su corazón en esta noche, es que aunque nos toque de vivir y aunque nos toque de pasar, el Señor sigue allí con nosotros. No importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, el Señor está con nosotros. Aleluya. Si nos pegamos un golpe, ahí está para suavizarnos. Ahí está para consolarnos. Porque hay golpe físico, pero también hay golpe del alma y golpe del espíritu. Y para eso está el Consolador. Aleluya. Gloria a Dios. El Consolador está para consolarnos. ¿Por qué son una dicha? El siguiente versículo, o sea que el apóstol Santiago nos explica por qué son una dicha en el verso 3. Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe tiene un producto. ¿Y cuál es el producto? Paciencia. Produce paciencia. Porque esa es la que muy poco tenemos. ¿Sabe quiénes son los pacienzudos aquí? Para pedirle un poquito. ¿Quién tiene paciencia para dar aquí? Me la regalaría. Sí, hermano, porque paciencia es la que no tenemos muy poquito. Y nosotros necesitamos paciencia. Y el Señor es quien nos da esa paciencia. Pero para eso nos da diversas pruebas. Porque lo único que produce diversas pruebas, la paciencia, son las diversas pruebas. Ahí lo dice la palabra. Sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba de la fe nos da mayor capacidad de aguantar ante las situaciones externas. De modo que seamos ¿qué? Fieles al Señor. Que seamos fieles al Señor. Aleluya. Hay gentes que no saben esperar. La lealtad y la fidelidad, esa todo el mundo no la sabe experimentar. El agradecimiento todo el mundo no lo sabe experimentar. Ser leal. Por eso es que el Señor dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, el Señor lo pone. Porque somos leales en lo mucho. Somos fieles en lo mucho. Glorificamos a Dios en lo mucho. Pero cuando está lo poco, y cuando hablo de lo poco, hablo de escasez, hablo de necesidad, hablo de prueba. Entonces ahí es a donde se ve la fidelidad. A mí me enseña mucho la palabra cuando aquel hombre tenía 38 años. Dice que estar en la orilla de un pozo, esperando que alguien lo metiera al agua. Llevaba 38 años de estar paralítico. Imagínese usted. Y si yo le dijera algo esta noche a usted que tiene que ver con esta palabra y una gran realidad, pero no la voy a decir, de algo idéntico que ha ocurrido. Tantos años de estar allí. La pregunta es, ¿por qué ese hombre no se fue de ese pozo? ¿Por qué ese hombre no buscó otro lugar? ¿Por qué no buscó otro camino? Sino que se mantuvo fiel. Él decía, esta es mi única alternativa.
En otro lado no voy a encontrar lo que puedo encontrar aquí. Y se mantuvo allí. Y ya usted sabe la historia, que llegó el Señor y le dijo: toma tu lecho y camina, anda. ¿Por qué estás aquí? Dice: porque antes que yo me meta, otro viene, se mete. El Señor no lo mandó que se metiera en el pozo. El Señor no oró por él. El Señor no le puso las manos. Eso quiere decir, mi amado hermano, que cuando somos fieles, cuando somos leales, solamente hay una orden del cielo para que tú y yo seamos bendecidos por la mano de Dios. Aleluya. Gloria. Hay una orden para tu vida. Toma tu lecho y anda. Camina. Gloria a Dios. Mientras que los demás tuvieron que meterse en el pozo, él no tuvo necesidad. Gloria a Dios. Eso quiere decir que muchos van a recibir la bendición sin necesidad que otro ore, sin necesidad que te pongan la mano. Tu lealtad y tu fidelidad, tu permanencia, tu paciencia, aleluya, hará que Dios se glorifique en su vida. Con el hecho de ser así, hará que Dios se glorifique en su vida. Gloria a Dios. Seguimos aquí. En otras palabras, las pruebas perfeccionan nuestro carácter como cristianos para que seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la prueba de la fe nos da mayor capacidad de aguantar ante las situaciones. Y es aquí donde precisamente se diferencia las pruebas y las tentaciones. Aun cuando sea la misma palabra en el original, pero debemos diferenciarla, ya que las tentaciones son las que vienen del corazón y de parte del diablo para llevarnos ¿qué? Al pecado. De parte del diablo. Santiago 1, 13 al 15 dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, por el mal, ni él tienta a nadie, dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Está viendo usted? Pero las pruebas vienen de Dios y son para nuestro bien. Entonces hay una diferencia entre prueba y tentación, porque hay muchos que confunden esos dos términos. Pero es muy diferente, iglesia, lo que es prueba y lo que es tentación. Porque el fin siempre será perfeccionar nuestro carácter como hijo de Dios. Es por eso que somos mandados a huir de las tentaciones y a rogar a Dios que nos libre de ellas. Y por lo que igualmente pasajes como estos, hermanos, son los que nos enseñan a que debemos de soportar las pruebas y considerarlas como buenas y necesarias para aumentar nuestra fe. O sea que nuestra fe necesita ser perfeccionada, y en ese caminar muchos tienen una verdadera fe. Pero lo que debemos considerar es la falta de constancia y paciencia en las cosas del Señor. Y un claro ejemplo lo podemos ver en el apóstol Pedro,
quien era un hombre con verdadera fe. Porque debemos dar cuenta que el Señor dice en su palabra que a todos nos ha dado la misma medida de fe, pero no todos desarrollamos la misma fe. Hay unos que le dan esa misma medida y con esa se queda. Pero nosotros tenemos que multiplicar la fe. Y entre los discípulos y apóstoles del Señor, vemos de quién se puede hablar de fe. Y Pedro, a pesar de que tenía sus travesuras, porque Pedro tenía una cantidad de errores y de defectos terribles. Pedro era acelerado. Pedro era iracundo. Pedro tenía un poco de defecto, pero en fe se ganaba a los demás. Por lo tanto, mis amados hermanos, mis hermanas, amigo, amiga, que me escuchan, hoy el Señor nos habla de las cosas que aún nos toca de vivir, que nos toca de padecer, pero que tenemos que mantenernos firmes con el Señor hasta que Él venga. Porque si nosotros renunciamos, yo le decía a mi esposa, ya está bueno de los pocos tiempos que nos queda de vida, porque ya nos queda menos que lo que hemos vivido. Cada día que pasa queda menos tiempo que el que hemos vivido, ¿o no es así? Y todavía seguimos peleando, y todavía seguimos resentidos, y todavía seguimos acusando, y seguimos condenando, y seguimos, hermanos, murmurando, criticando. Ya está bueno. Ya está bueno. Por lo tanto, el Señor nos dice en esta noche que tratemos de conductarnos y de disciplinarnos, porque muchas veces nosotros queremos disciplinar a otros, pero lo que no disciplina a Dios, nadie lo disciplina. Lo que no corrige Dios, nadie lo corrige. Tenemos que dejarnos guiar por Dios y tener ¿qué? Tranquilidad. Estar tranquilo. No hay cosa más linda que la tranquilidad. No hay cosa más bella que la paciencia. Me voy y no vengo más. Tranquilo. No hay cosa más que la tranquilidad. Gloria al Señor. En el momento de la prueba, no lo soportó, sino que negó al Señor y huyó. Esto es una característica de la persona que no están dispuestas a soportar. Esto lo vivió Pedro. Te habló de los errores y de los defectos, pero tuvo algo que no lo tuvo otro. Y dice que él no estaba dispuesto a soportar lo que le tocaba vivir al Señor. Pero había dicho antes que estaba dispuesto ¿a qué? A morir. Si era posible de morir, moría. Imagínese usted. Pero cuando le preguntaron a él que si era de los que andaba con el Señor, dijo, ni lo conozco. Imagínese usted. Imagínese si negó al Señor, ¿a quién no negaría? Negó al que lo guardó, al que podía hacer algo por él. No lo conozco, no sé quién es. Y le siguieron preguntando y se puso bravo. Y me renegó y tuvo que ver cantar el gallo para que recordara lo que el Señor le había dicho. O sea que la paciencia en el medio de la prueba es un gran bálsamo para poder soportar futuras pruebas. Es la disciplina constante que necesitamos para permanecer fieles al Señor en medio de las circunstancias más adversas y aún perversas que el diablo quiere traer a nuestras vidas para hacernos apartar
de los caminos del Señor, para hacernos apartar de la visión que Dios nos ha dado. Hermano, es necesario que todos pasemos por prueba. Es necesario, no es que es una maldición, no es que es un mal para nosotros, no. Tenemos que pasarla, tenemos que vivirla, para que el Señor ponga un freno al ego que muchas veces tenemos, a la soberbia que muchas veces tenemos, a eso que es natural del hombre, porque la naturaleza del ser humano es eso, la soberbia, el ego. Eso es natural en el hombre, pero Dios permite todo eso para que nosotros reconozcamos que tenemos que ser humildes. Y la humildad es reconocer que necesitamos a alguien para caminar con Él, para vivir como Él, para aprender de Él. La humildad que tenemos que tener delante de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendiga a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Rey. Necesitamos la paciencia todos los días de nuestra vida para crecer en la fe y aún en la santidad. Necesitamos la paciencia para desarrollar una iglesia conforme a la que diseñó Dios. Oiga bien, conforme al diseño del mismo Dios. Tenemos que tener paciencia. ¿Cuántos nos han puesto la mano en la cabeza? Dios mío, dame paciencia. Usted lo ha hecho, ¿verdad? Dame paciencia. Cuando a alguien le vuela la piedra, dame paciencia. Viene el Señor y te tira un bulto de prueba. ¡Pum! ¿Y esto qué? Para que tengas paciencia. Porque entre más paciencia pedimos y necesitamos, el Señor nos manda diversas pruebas. Cuando ya tenemos la paciencia, ya se acaban las pruebas. Es que si tú no quieres tener pruebas, llénate de paciencia. Si ves, una respuesta bíblica a la prueba está en el verso 4. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que el Señor quiere que nosotros seamos perfectos. El Señor quiere que nosotros seamos cabales. ¿Sí ves? O sea que la prueba trae cabalidad al ser humano, porque hay unos sin prueba andan locos, andan con locuras, actuando locamente, pero cuando viene la prueba hace bajar la guardia. ¿Sí ve? El mismo apóstol Pablo vivió con una prueba siempre tenía un aguijón, y él decía que ese aguijón le servía a él, porque si no tuviera ese aguijón de pronto no dependiera tanto del Señor. Y hay muchas veces que las pruebas hacen que nosotros, cuando nos duele o cuando algo nos puya, nos acordamos enseguida de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo responder a la prueba? Ahora el apóstol Santiago nos dice que debemos de dejar que la paciencia tenga su obra completa. Imagínese usted. ¿Qué es otra forma de decir que debemos de permitir que la prueba completa su efecto en nosotros a través de la paciencia? O sea que somos personas que por nuestra naturaleza nos resistimos el sufrimiento en esta dinámica. O sea que huimos, nos molestamos, nos amargamos, nos dejamos aún y nos alejamos y quejamos delante de Dios. Y por último, culpamos a los demás y terminamos deprimidos. La culpa se la echamos a otro. La culpa se la echamos a otro, hermano. Y terminamos deprimidos y terminamos mal.
Porque nosotros no tenemos por qué buscar culpables, nosotros tenemos que ser responsables. Y la responsabilidad de nosotros es buscar a Dios independientemente de los demás. Porque recuerde que la salvación es individual. Buscar a Dios para que te bendiga es individual. Nosotros aquí no vamos a depender de otro. Nosotros tenemos que depender porque para eso hay un canal directo. Eso era anteriormente, aleluya, de que se iba donde el sacerdote, se llevaba el sacrificio para que el sacerdote lo llevara al lugar santísimo y lo presentara por nosotros. Pero ya nosotros no tenemos por qué traerle los problemas a otro para que lo presente delante de Dios. Nosotros tenemos acceso directo al Espíritu Santo, aleluya, clamar a Él para que Él nos bendiga, para que Él nos ayude, para que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Tenemos un acceso directo y por eso tenemos que buscar a Dios directamente. Bendito sea el Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tomamos estas actitudes sobre lo que Dios está haciendo en nosotros, aun cuando seamos probados, la prueba no cumplirá su propósito, por lo menos de forma completa. Y de esta manera, lo que el Señor quiere es que tengamos una actitud de humildad frente a las pruebas, aceptando de nuestra parte que es para nuestro bien. O sea, no renegar, no renunciar, no maldecir, no conjurar, ¿por qué me está pasando esto? No, tener esa actitud humilde y decir, Señor, tú sabrás si no tenemos nada que decir. Tú sabrás, porque el Señor es el que lo sabe todo. Y si nosotros somos hijos de Dios, Él es el que nos cuida. Dice la palabra que nosotros somos como las niñas de los ojos del Señor. Y si Él es el que nos cuida y permite que nos pase algo, es porque lo que está permitiendo que nos pase nos quiere enseñar algo. Aleluya. Nos quiere enseñar algo. Es para nuestro bien. O sea que si recibimos nosotros que Dios está queriendo despegarnos de algo que nos hace mal, o sea, nosotros tenemos que entender eso, tenemos que recibirlo. Que si algo estamos pasando o estamos viviendo, es porque Dios quiere arrancarnos, quiere despegarnos de algo en nosotros, mi hermano. Debemos de poner de nuestra parte y no aferrarnos más a donde estábamos agarrados. Nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. A veces estamos agarrados a las cosas, a los deleites de este mundo. Nosotros tenemos que agarrarnos, aferrarnos, es al Señor. Aleluya. Y si el Señor nos está purificando en nuestra ira, por ejemplo, entonces debemos de aprender a ser mansos. No entregarnos a la rebeldía. No es que yo soy así. Y el Señor quiere tratar de que no seamos esa ira, que no seamos rebeldes y nos entregamos a la rebeldía. Y en la prueba debemos aún dar gloria aún a Dios. Tenemos que darle gloria a Dios. Cooperar con lo que Él está haciendo en nosotros. Cuando logremos hacerlo así y actuar con paciencia, la misma nos dará el fruto esperado. ¿Cuál es el fruto? La paciencia. Lo que estábamos esperando. Gloria al Señor. Porque debemos responder así a la prueba. Es mi pregunta. El apóstol Santiago nos dice claramente que el propósito de esto es para que seamos perfectos sin que falte cosa alguna. O sea que aquí en este punto es necesario aclarar que el apóstol Santiago no está diciendo que alcanzaremos la perfección estando en este mundo. Oiga bien, y que llegará un momento en el cual tendremos que superarnos más de una falta. Tremendo, hermano. Esta perfección que manifiesta el apóstol se refiere a la madurez del carácter. Cuando tengo un carácter, no un mal carácter, un carácter con madurez, un carácter de Dios, un carácter del Señor. Tengo el amor de Dios, la mansedumbre del Señor. Aleluya. Si este año se ha dicho que es el año de cambio, ojalá cambiemos de verdad para bien. Porque a veces cambiamos para mal. No que yo cambié, pero no muestra tu fruto, no muestra tu cambio. Yo le dije al Señor, digo, Señor, este año voy a coger menos rabia. Este año no voy a coger ira. Este año no voy a pelear con nadie. Hasta el momento no he hecho la primera pelea. Gloria a Dios.
y ya se está viendo el mes, estoy que acorono. Gloria a Dios. Faltan un poquito de días. Este año, hermano, soy una dulzura. Soy una cascarita de azúcar. Sí, porque dice, Señor, hermano, ¿de qué vale uno está peleando y está? No, eso no trae ganancia. Eso trae pérdida a nuestras vidas. Hay que estar lleno del amor de Dios, hay que tener tranquilidad, hay que ser feliz. Eso no se cambia por nada. De verdad, mi amado hermano. Y esa felicidad la da Dios cuando tomamos conciencia y no nos rebeldizamos para aprender del Señor. Porque el Señor nos dice, hay que ser manso y humilde de corazón. Y lo predicamos y lo decimos, ¿qué va? Esa mansedumbre se va, apenas terminamos de predicarla se fue. No, hay que vivirla, hay que tener esa mansedumbre, porque el Señor dice que de los mansos será el reino de los cielos. Y nosotros queremos ir al cielo. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Es que si había alguien que quería pelear conmigo, se quedó con los guantes puestos. Gloria a Dios. Se quedó con los guantes puestos, porque yo bajé la guardia. Sí, mi amado hermano, eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos el carácter, el amor de Dios. El carácter del Señor formado en nosotros. En nosotros. Gloria al Señor. Vamos a buscar para concluir. Hay tantas malas tendencias, hermanos, y pecados tan arraigados en nuestros corazones, que necesitamos del fuego, de la prueba, para ser limpiados. Si ves, se necesita. Esas pruebas son las que van a producir en nosotros el carácter de la vida que Dios demanda de cada uno de nosotros. O sea que eso significa que cuando nos encontramos en medio de una prueba, no debemos de huir de ella, ni quejarnos frente a Dios. Más bien preguntarnos, ¿qué está perfeccionando Dios en nosotros a través de la prueba? Más bien preguntarnos. Y a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué el otro? Y entonces pensamos que entonces le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa. Esa es brujería. Ese es que me están echando brujería. ¿Sí ves? Porque esto no es de Dios. Esto no es normal que a mí me pase si yo soy un hijo de Dios. Oye, y fulanito del frente que yo lo veo que es más malo que Caín y no le pasa nada. No déjalo que se engorde. Que entre más gordo esté el puerco, más atractivo es. ¿Sí ves? Esos puercos gordos dan el chicharrón flaco. El puerco flaco, un chicharrón ahí todo desabrido. Pero cuando está gordito, todo el mundo le pone el ojo. Entonces así hay muchos que están engordando y engordando y engordando. Déjalo que engorde. Le llega su diciembre. Y no que se escapó en diciembre, le llega el 6 de los Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la respuesta de una persona que ha entendido que la dicha tiene un propósito bueno de parte de Dios para nosotros. Y que por eso debemos estar dichosos en medio de las pruebas. Debemos entender, mis queridos hermanos y hermanas, que las pruebas son el proceso para considerarnos dichosos y mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Pues sabemos que Él está obrando en nosotros. Respondamos a esa obra maravillosa en nosotros con gratitud, al perseverar fielmente en sus mandamientos y alabando su santo nombre por su fidelidad. Sin importar cuán difíciles sean nuestras pruebas, mantengámonos fieles a todos sus mandamientos, sin importar cuán oscura sea nuestra circunstancia. Sea la constancia obrando completamente para que seamos completamente íntegros para Cristo. Dios demanda de cada uno de nosotros integridad. Dios demanda de cada uno de nosotros lealtad. Demanda fidelidad. Y porque algo nos esté pasando,
y algo nos esté ocurriendo, no es que vamos a renegar. Ante por el contrario, si yo estoy convencido que soy un hijo de Dios y que me hice la prueba de ADN y me salió positiva, que soy hijo de Dios, yo tengo que estar tranquilo y descansar tranquilo, porque en el medio de las pruebas y en el medio de las dificultades, el Señor le da la victoria a sus hijos. Aleluya. Estemos seguros de ella, porque Dios no te dejará solo. Dios te sacará en victoria y te llevará a donde Él ha preparado ese lugar para cada uno de nosotros. Denle la gloria al Señor, aleluya, en esta preciosa noche. Que Dios bendiga, aleluya. Gloria al Señor.